Vamos a la tercera parte de nuestro programa del día de hoy, la emisión número 86 de Periodismo Libre en vivo, correspondiente al sábado 3 de agosto de 2024. Ya tenemos en sala al doctor Juan Carlos Rojas. Doctor Rojas, buenos días. Todavía sí, son a las 11:32. Buenos días. Bueno, Luis Alfonso, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. El doctor Juan Carlos Rojas es médico psiquiatra. Acaba de intervenir en un simposio que se realizó ayer en la universidad, o estaba programado por la Universidad Libre, precisamente sobre maltrato y suicidio en la educación pública, en la educación médica, perdón. Esto a propósito del lamentable caso de una joven médica, estudiante de especialización, que en la Universidad Javeriana ella se llama Catalina Gutiérrez Zuluaga, y hacía su residencia, su estudio de especialización en la Universidad Javeriana. Esto ocurrió ya hace 2 semanas y lamentablemente se conoció que se había suicidado. Dejó una carta en la que, pues, de la que se intuía, se deducía que había mucha inconformidad con el trato que estaba recibiendo y pues esto ha generado una gran controversia porque se considera o se denuncia que en las especializaciones hay abuso por parte de las universidades, las públicas y las privadas, aparte de que en las privadas se cobran unos altísimos costos por cada semestre, requiere de dedicación exclusiva. Los estudiantes de especialización tienen que prácticamente vivir en los hospitales. Antes no recibían ningún emolumento, ningún salario. Parece que ahora reciben algo muy pequeño, etcétera, etcétera. Y con el doctor Juan Carlos Rojas vamos a analizar este hecho y este fenómeno que de todas maneras tiene una enorme repercusión en el campo académico, pero también en el campo de la salud. Y para empezar, doctor Juan Carlos Rojas Fernández, por favor, expliquémosles a los seguidores de Periodismo Libre en Vivo por qué hablamos de médicos residentes. ¿Qué son los médicos residentes o internos? Los médicos residentes, Luis Alfonso, son médicos graduados, médicos que han hecho su internado, su rural, y se disponen a hacer su especialización, ¿sí? Entonces, residentes también tiene que ver con que van a casi que residir, como dices tú, en los hospitales, ¿sí? Y se le llaman a los médicos que están en formación para la especialización, para los diferentes programas de especialización. Efectivamente, y también se les denomina internos. Incluso en la década de los 70 y 80, recuerdo, doctor Juan Carlos Rojas, que existió y creo que todavía existe la Asociación de Médicos Residentes, la Asociación Nacional, la ANIR, ¿no? Era una entidad gremial que los agrupaba, muy combativa. ¿Por qué se está presentando? ¿Por qué lleva tanto tiempo? Imagínense, estoy hablando de la década de los 70. ¿Por qué a lo largo de todos estos años, 40, 50 años, no se han logrado soluciones de fondo para ese fenómeno de la explotación de los médicos residentes por parte de las universidades? Denunciaba recientemente el doctor Carlos Jaramillo. Seguramente usted vio el video del doctor Carlos Jaramillo, que incluso dijo que por diferentes presiones había tenido que salir hacia el exterior y que él había denunciado en múltiples oportunidades, y lo hizo en este video, cómo era sometido a una sobreexplotación, abuso, acoso de todo orden, incluido el laboral. Porque después de tanto tiempo este fenómeno se sigue presentando no solamente en la Universidad Javeriana, sino en otras universidades.
Sí, la NIR es una organización muy importante para nosotros, eh, y ha tenido sus logros, ¿sí? Uno de ellos, incluso cuando nuestra exministra Carolina Corcho era la presidenta de la NIR, eh, logró, y después como psiquiatra, logró estar en la lucha de conseguir por primera vez que se les paguen un sueldo, digamos, razonable. Es que era el único país de Latinoamérica, de México para abajo, que no recibía el residente, del residente de las diferentes especialidades, no recibía un peso. ¿Sí? Por el contrario, es, como decías al principio, esos costos tan altos de matrículas y impresionante, y entonces ese, ese endeudamiento que quedábamos pues cuando estábamos en formación para pagarlo como a 5 años después de haber estar ejerciendo el endeudamiento tan alto. Entonces la NIR sí ha logrado cosas, ha logrado cohesionarnos, etcétera. Lo que no ha podido, y la pregunta es clave, porque pues, nos hemos acostumbrado al maltrato. Es decir, ese es el fenómeno de Estocolmo. Estamos sometidos desde hace rato, ¿sí? Estamos en una situación pasiva donde casi que asumimos que si no podemos es por nuestras incapacidades, y entonces nos merecemos ese maltrato que en la formación se nos da, y no solamente es en Colombia, eso es universal en los programas de formación de los médicos. Pero el presidente Gustavo Petro, al analizar este caso, planteaba que ha faltado también un ejercicio de comunicación y de búsqueda de soluciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Incluso formulaba críticas a esa desconexión. ¿Usted cree que, por ejemplo, en esta discusión de la presentación de nuevo del proyecto de reforma a la salud sería la oportunidad para que se buscara alguna solución a esta situación? Por supuesto, Luis Alfonso, pero ¿qué encontramos? Que entre los mismos médicos la gran mayoría dice que no a la reforma, que estamos bien con esto. Es decir, eso hace parte de este fenómeno de maltrato. Es decir, nosotros solitos nos castigamos, nos condenamos, nosotros mismos somos los primeros maltratadores, ¿sí? En el gremio no hay un gremio como tal, solidario, peleando por todos, por nuestros derechos, sino viene una reforma estructural que nos daría un gran respiro, y sin embargo el médico dice que no, que así estamos bien. ¿Cómo te parece, Luis Alfonso? ¿Cómo maneja uno esa situación? No, terrible. Es una asunción del discurso hegemónico por parte de personas que con un elevado nivel intelectual académico, ¿no? No, es decir, para mí es una gran contradicción que va en contravía de lo que necesita la sociedad. Pero esto tendría que ver, doctor Juan Carlos Rojas, con una creencia que se ha generalizado. Pues me imagino que todavía hay mucho de eso por lo que usted nos plantea sobre la actitud de muchos de los médicos. Hay una consideración de que el médico es algo así como un ser superior. Sí, ayer reflexionábamos sobre ese punto. El médico es como un sacerdote, ¿no? El sacerdote, el Salvador, tiene una relación directa con la divinidad, ¿cierto? Él salva almas, y el médico salva cuerpos, pues por decirlo así. Entonces tiene una relación con esa omnipotencia, con esa divinidad, ¿sí? En donde él está encargado, está en un lugar donde su conocimiento le va a permitir salvar a otro, ¿sí? Entonces, claro, entonces ese es el famoso señalamiento de que este levita, este especialista, está así por encima del bien y el mal. Entonces, cuando se vienen a reivindicar derechos laborales, nos pegamos
a los profesores del magisterio que sí los han peleado, sí lo han conseguido, porque nosotros ni siquiera nos consideramos obreros o empleados, o sea, estamos peor en peor contratación, ¿sí? Tercerizados, tenemos que tener 2 o 3 trabajos para poder cubrir los gastos, en prestación, en esa terrible contratación de prestación de servicios. Es decir, es realmente una situación muy molesta, muy incómoda, pero estamos por encima del bien y del mal, ¿no? Somos salvadores, ¿no? Muy interesante ese planteamiento que usted hace al trazar una analogía entre el sacerdote salvador de almas y el médico salvador de cuerpos, lo que los ubica como una especie de superestructura por encima de los demás. Es una reflexión interesante, pero muy dramática y que nos debe motivar a ir más allá en el debate, porque indudablemente eso no le ayuda a la sociedad, porque el médico, muchos médicos surgen también de la entraña popular. Sí. Y es fundamental el aporte del gremio médico al desarrollo de la sociedad y sobre todo el aporte de este sector en la búsqueda de soluciones a los problemas tan graves que tiene la sociedad en materia de salud, teniendo en cuenta que la salud es un asunto de primer orden para todo ser humano, ¿no, doctor Juan Carlos? Sí, sí. Yo creo que el creernos, digamos, en ese estado de liberación no nos ha servido para nada. Eso es una paradoja, es muy cómico, ¿sí? Cuando aterricemos, ¿sí? Cuando aterricemos nos vamos a dar cuenta tardíamente, creo yo, que estamos metidos en la mitad de un sándwich en donde obedecemos a un empleador, porque como esto está privatizado, ¿sí? Somos gestores del gasto. Eso, ¿en qué momento fue que nos dijeron que somos los gestores de un gasto? ¿Sí? Y tenemos que dar cuenta a ese empleador, ¿sí? Privado, ¿sí? Que administra los bienes públicos, pero se comporta como un ente privado y frente a la otra cara del pan está el usuario, que ya no es paciente, sino que es un usuario que le han vendido un programa, una idea, en donde él está demandando todos unos servicios. Entonces tú estás en la mitad de eso frente a la demanda, y tú has visto que la demanda es agresiva incluso. Hay colegas asesinados en su propio consultorio, degollados, ¿sí? Avaliados en su propio consultorio, se le ha quemado cuando hace rural, quemado el centro de salud para ver si queman al médico que está dentro, ¿sí? En esa demanda, y si tú, perdiendo toda autonomía, no haces caso al patrón, ¿sí? Remitiendo o pidiendo los exámenes que son necesarios, entonces te ves abocado de que te sacan, porque además te pueden sacar en cualquier momento, ¿no? Con un contrato de prestación de servicios, pues no tienes ningún vínculo, ninguna estabilidad. Verdaderamente contradictorio esa situación de explotación de los médicos, pero que no está concatenada o con su nivel de conciencia social, incluso política. Por aquí, Arsenio Zamora nos dice, la historia del maltrato en la formación médica es antigua y crónica, que se contrapone a la esencia de la medicina, como es lograr el equilibrio entre salud mental y la salud física u orgánica. Interesante reflexión de Arsenio. Totalmente de acuerdo con Arsenio Zamora, totalmente de acuerdo. Así es, desde el origen mismo. Bueno, el tema de ayer en la Universidad Libre, en este seminario, era, entre otras cosas, ¿por qué se suicidan los estudiantes de medicina? ¿Por qué se está presentando este fenómeno? En la Universidad del Valle ya se han presentado Sí, sí. en años anteriores varios casos. Sí, incluso el artículo que escribí sobre el por qué se suicidan los médicos es del 2019, cuando hubo una especie de epidemia de residentes que se suicidan y el personal de las ciencias de la salud, ¿no? No solamente
¿Dónde podemos encontrar el artículo? Yo te lo puedo enviar, me lo publicó la revista Salud de la Universidad Libre, ¿sí? Muy bien. Te lo puedo enviar para que lo Importante reenvíes. tenerlo para que lo conozcan nuestros seguidores de Periodismo Libre en Vivo. Sí. Entonces, presentamos, digamos, mi punto, por lo menos mi punto, ayer en la jornada que hicimos, era un punto hablándole a los estudiantes, hablándole al el sujeto político. Es decir, el médico ha entrado con una especie de asexia en donde, no, yo de política no me meto, y eso ya es una posición política. Esa indiferencia, esa indolencia, ese no, yo estoy por encima de eso, yo no me meto en eso ya es una posición y eso es lo que los médicos en su mayoría quieren. ¿Sí? Es más, incluso esos médicos que decían antes de Petro, que decía que yo no me meto en la política, ahora son muy políticos, ahora es todo lo que haga Petro, están en contra de la reforma, de todo eso, entonces se volvieron políticos. ¿Sí? Entonces, la idea es que lo que te decía ahora, Alfonso, si estamos metidos, hemos perdido la autonomía. Estamos metidos en una evaluación, una auditoría, donde tú te evalúan por el número de pacientes, ¿sí? Te pagan por el número de pacientes, en un horario extensivo, absolutamente agotador, ¿sí? Mal pagados, ¿sí? No podemos satisfacer ni al patrón ni al usuario, hemos perdido toda posibilidad de autonomía, el sueño, la utopía que era el ser médico, eso se terminó, es decir, sufrimos no solamente del burnout, sino de algo que nos decía una psiquiatra norteamericana, sufrimos de pena moral, porque estamos siendo partícipe cómplices de esa perversión que es el sistema de salud actual. ¿Sí? Usted, sabiendo lo que necesita el paciente, no se lo brinda porque arriesga su trabajo. ¿Sí? Y uno participar en eso y irse para la casa a dormir como si no hubiera pasado nada, eso no, eso va mellando, eso se va sumando, eso se va cuantificando hasta que dice, yo como que me equivoqué, esto no era lo mío, ¿sí? Y entramos en una melancolía en donde nos va consumiendo y además tenemos como esa personalidad que tenemos de ser tan autoexigentes, tan críticos de sí mismo, tan perfeccionistas, no acudimos a ninguna, no acudimos pues a los programas de salud mental, ¿sí? No, ni siquiera intentamos suicidarnos, nos suicidamos, o sea, no hay ni siquiera un aviso previo, ¿sí? Ni consultamos, ni el colega que está al lado se entera de que la situación en que estamos, ¿sí? Cuando de pronto se lanzó, se tiró, se tomó las pepas, ¿sí? Entonces, Qué es horror. dramático. Terrible, terrible. Lo que usted dice, ¿no? Ni siquiera hay el paso previo de muchos suicidas que lanzan una voz como premonitoria de alerta para buscando a alguien que lo salve. Allí, en ese caso, ni siquiera existe ese interregno. ¿Y qué se está haciendo, doctor Juan Carlos Rojas, para evitar los suicidios entre los médicos a propósito de este caso tan terrible de una médica tan joven, Catalina Gutiérrez Zuluaga, que tenía tanta vida, pero tanto que aportar también a la sociedad? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está proponiendo? ¿Cuáles son las salidas? Mira, la intervención del Ministerio de Educación ahora y que pide, digamos, y de salud, que pide una ruta cuando al médico lo observan deprimido y entonces tiene que ser enviado a esa ruta. Hay programas bellísimos, incluso en la Javeriana, de unas rutas impecables. ¿Sí? Si usted, si usted se siente acosado, sobrecargado,
consulte por aquí. Aquí vas a consultar si el profesor es el que te está maltratando o el director es el cómplice de ese profesor, ¿sí? Y tú estás arriesgando de que de 200 cupos pudiste pasar 3 nomás, 3 o 4, invirtiendo una cantidad de dinero, tienes que quedarte callados. O sea, ese tipo de organización militar donde se guarda incluso hasta el silencio, ¿sí? Absoluto. Usted está quejando, ya todo el mundo se da cuenta y empiezan a matonearlo de todas las maneras. O sea, que eso no ha servido. Eso no ha servido, ¿sí? Entonces, incluso las demás, ahorita que frente a la muerte de la colega Catalina, una serie de boom donde se anotan casi todos los médicos han sido maltratados de alguna manera, dicen que no podían decir eso porque empezaban a utilizarlo para seguir haciéndole el bullying. Entonces se quedaron callados o se retiraron, ¿sí? Entonces esa ruta no ha servido, Ahora, cuando se han sentado la organización a los ministerios sentados con nosotros y decir, bueno, ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, no, es que estamos trabajando más de 66 horas semanales, hacemos ni sé cuántos turnos. Sí, ¿cómo así? No sabíamos, pero es que los que tienen que estar auditando esa manera de trabajar, es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación tiene que estar atento a esta situación, ¿no? Esos son los islotes, ¿sí? Que no han estado cercanos al ser humano, al que se capacita en esto, Luis Alfonso. Muy importante las reflexiones que nos ha planteado el doctor Juan Carlos Rojas Fernández a propósito de este caso tan lamentable de la estudiante, la médica estudiante de especialización Catalina Gutiérrez Zuluaga. Ojalá se puedan implementar medidas que conduzcan a enfrentar esta problemática y que en la discusión de la reforma del sistema de salud que se vuelve a abocar por parte del gobierno en el Congreso de la República, pues este asunto en un primerísimo plano. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rojas, por acompañarnos en Periodismo Libre. Esperamos volverlo a tener con sus luces aquí en nuestro espacio. Muchas gracias, Luis Alfonso, por tu excelente programa, Periodismo Libre en Vivo. Qué bueno que me invites todas las veces, estaré en disposición. Muchas gracias y así lo haremos.